Oiga, ¿usted ya disfrutó hoy el día sin pico y placa? ¿Ya lo disfrutaron? Nacho, sí, claro. Ah, eso sí. Yo me Usted, vine, pero Carlos. usted aquí me acaban de decir que usted tiene pico y placa. Está reconocida en las cámaras. Para que sepa. Ay, Nacho, Dios Don mío. Mateo González, secretario de Movilidad, ¿cómo me le va? Nacho, un saludo para vos, para toda la mesa de trabajo, para todos los televidentes y bueno, a partir de hoy sin pico y placa. Qué descansito, hombre. ¿Ah? Sí, y sobre todo para la gente que viene, que nos visite, la gente que se va de paseo, porque es que imagínate uno con una ida para el suroeste o para el occidente antioqueño y con pico y placa, eso es muy aburrido. Oiga, sí, eso me impacta mucho porque muchos turistas, pues, digamos, salen para Cartagena y muchos, uno no sabe qué ponemos el pico y placa allá y llegan y muchos incautos caen en eso porque piensan que como turista pues están exentos y resulta que nadie está exento del pico y placa, ningún turista, nadie, ningún vehículo de otra parte. Sí, porque es una restricción vehicular que depende de la placa y entonces es injusto pues que la gente que viene a pasear y a disfrutar de los alumbrados, a visitar a la familia, pues entre por el sur o por el norte del departamento y el área metropolitana y que se termine ya en una fotodetección porque no conocía. Claro. Entonces es una medida que nos ayuda sobre todo a que la gente pueda entrar y salir del distrito y del área metropolitana, pero también dinamizar la economía, que la gente pueda salir, que pueda disfrutar, que puedan salir a comprar los regalos. Entonces es una medida desde la sensatez. El alcalde Federico Gutiérrez siempre nos dice a nosotros como equipo, muchachos, equipo, decisiones sensatas y el objetivo de esto es que la gente pueda entrar y salir del distrito sin problemas y de igual manera dinamizar la economía. Mateo, recordémosle, yo lo digo así por la confianza que le tengo, secretario de Movilidad. Mateo, ¿cuáles son las vías que están exentas de pico y placa en la ciudad de Medellín cuando este está aplicado? Pues no, hoy ya pues sabemos que no hay pico y placa, pero en la cotidianidad, ¿cuáles son las vías? La autopista, por ejemplo. Entonces, cuando estamos en jornada normal, es decir, cuando no está suspendido el pico y placa, están exentas la avenida regional y la autopista sur, que es lo que denominamos el eje vial del río. Sí. La 33 en la conexión a la regional y el empalme a Las Palmas, incluyendo la conexión al túnel de Occidente. Y de igual manera el puente Horacio Toro y toda la conexión al occidente antioqueño, es decir, las vías que nos permiten tener conexión de carácter departamental y nacional. Pero ahí yo tengo que hacer una salvedad, y es que eso es en el distrito de Medellín, porque Bello e Itagüí, de manera autónoma y contrariando la voluntad de todos los municipios del área metropolitana, ellos establecieron que en esas vías ellos sí iban a tener pico y placa. No le puedo creer. ¿Y entonces para qué sirve eso? Nacho, Claro, entonces un señor que venga de Cali, que va para la costa con su familia a pasear, en Medellín no, pero... en no. Bello y en Itagüí, sí. Ya, pero esto es inaudito. A mí me parece absurdo y se lo hemos manifestado a los secretarios de movilidad, a los alcaldes, pero ellos aducen de que no, que por un tema de siniestralidad, que por un tema de congestión vehicular, y lo que nosotros siempre le hemos dicho, las vías congestionadas ya están, ¿cierto? Pensemos en la gente, ¿cierto? Y nosotros y el alcalde siempre ha tenido una reflexión, ojo, las cámaras de fotodetección no son para sacarle plata a la gente. Las cámaras de fotodetección son para prevenir comportamientos inadecuados, un vencimiento de un SOA, de una técnico-mecánica, un exceso de velocidad. Pero hombre, una conexión con el departamento, que el objetivo es que la gente pueda entrar y salir libremente. ¿Qué necesidad hay de que tengamos pico y placa? Lastimosamente ellos apartaron de esa decisión, no en diciembre. En diciembre todo está exento, todo. O sea, hoy eso le iba a todo preguntar. está exento. Sí, desde hoy 23 de diciembre hasta el 10 de enero. O sea, es una decisión metropolitana. Metropolitana. Ah, bueno. Lo que estoy diciendo es que cuando normalmente es el pico y placa, están exentas la regional autopista sur, Las Palmas y la vía occidente, pero en Itagüí y en Bello no. O sea, a los Itagüí Bello, secretario. Itagüí Bello no. Sabaneta también está metido. Sabaneta está exento, Envigado está exento, los únicos que se apartaron de la decisión Sí, claro, fueron que eso Itagüí y no- Bello. Entonces, venga, le pregunto, el que viene en sentido sur del país hacia el norte puede transitar porque esa depende de Sabaneta y Envigado. Correcto. Pero el que va en el sentido contrario, llegó a Itagüí y ahí le pueden poner su fotomulta Exactamente. por pico y placa. O si una persona Y en viene... Y en Bello. Y el que viene por allá, Nacho, No, le va a cuando tocar vi- parar porque en Bello sí le cogieron los dos sentidos. ¿Sí o no? Sí. En Bello le cogen los dos sentidos, norte-sur, sí, sur-norte. norte y sur. Vean qué absurdo. Una persona que, por ejemplo, va de paso por el área metropolitana y entra por Bello, por Niquía, viene del norte, y va a pasar solamente por Medellín y el área metropolitana, y va a salir al sur, a Caldas, si tiene pico y placa, en Bello hay fotodetección
y en Itagüí hay fotodetección. Absurdo. Es un tema absurdo que nosotros lo hemos planteado y les hemos dicho, esto no tiene sentido. Hay que pensar en la gente, nosotros tenemos que gobernar es pensando desde el sentido común. Sí, claro. Y las cámaras de fotodetección nunca pueden ser contempladas como una fuente de ingreso para un municipio. Sí, pero yo creo que lo voy a defender por una pequeña razón. Lo que pasa es que la gentrificación en esos municipios ha crecido mucho. De hecho, me sorprende que Sabaneta no lo tenga, porque sí, ellos pueden estar exentos de pico y placa, pero el municipio solo, cuando tantos vehículos salen a la plaza, al parque o por las vías, colapsa. Sí, pero es que en Sabaneta... estamos hablando de las vías de excepción. Por eso, o sea, la regional, la vía, eso. No dentro del municipio, no. Solamente en esas vías no hay pico y placa. Por eso, y no está en Itagüí, no está en Bello. Pero ellos, para poder salir de Bello, para poder llegar a esas vías, tienen que mover el vehículo por el municipio. No, usted no lo puede mover. No lo puede Eso mover. es solamente para facilitarle a usted. Los que vienen del sur del país al norte del país o del norte. O sea, un barranquillero que va para Cali puede pasar por Medellín tranquilamente, pero según no lo esté, no puede. Vergonzoso, eso es una... No, es demasiado lamentable, nosotros se los hemos manifestado, los hemos tratado de convencer, de persuadirlos, pero ellos cerraron en la banda de que no, que en la jurisdicción de ellos, la autopista sur y la regional, tienen pico y placa. Entonces es muy importante hacerle salvedad a la ciudadanía. Si usted va a transitar por la autopista sur, la regional Las Palmas o por la vía occidente, usted en Medellín no tiene ningún problema, en Envigado, en Sabaneta tampoco, pero tenga cuidado porque en Bello y en Itagüí las fotodetecciones captan el pico y placa en esas vías. Secretario Mateo, utilizando ese principio que usted nos está conversando de esos municipios pues que en tiempo regular no tienen esa excepción del pico y placa, tienen la excepción del pico y placa, ustedes cuando tomaron esa medida que rige a partir de hoy, 23 de diciembre, ¿cómo midieron, bueno, cuántos carros realmente es que van a salir del área metropolitana y también otros cuántos más van a llegar? Porque obviamente sabemos que es destino de muchísimos turistas, para poder decir, venga, quitemos más bien el pico y placa porque sí vamos a estar más descongestionados. Bueno, nosotros tenemos en Medellín el sistema inteligente de movilidad, ¿cierto? Que tenemos una serie de dispositivos tecnológicos que están por toda la ciudad, que son unas cámaras que ustedes ven en Arco, diferentes a las LPR, que nos permiten a nosotros contabilizar vehículos. Nosotros con los dispositivos inteligentes podemos empezar a identificar cuántos vehículos circulan al día en la ciudad. De igual manera, nosotros tenemos convenio con Google Maps y Waze, que también nos dan tiempos de desplazamiento. Nosotros tenemos históricos desde el 2021, que nos arroja la data que hemos captado con todos estos dispositivos tecnológicos, que las últimas 2 semanas de diciembre y la 1 de enero, la demanda de vehículos o los vehículos que circulan en el área metropolitana y en Medellín disminuye entre un 20 y un 25%. Entonces, ese es el sustento técnico por el cual también nosotros tomamos la decisión. Como tantas personas salen de la ciudad y se reduce la demanda vehicular en un 21 o 22%, entonces eso nos da la posibilidad de tomar estas decisiones. ¿Qué calculamos nosotros o cuáles son los datos? Por el distrito transitan al día entre 1.200.000 y 1.500.000 vehículos, y con la salida de personas a disfrutar de las vacaciones disminuye más o menos 250.000 vehículos circulando en la ciudad. Y 200.000 alivianan la Sí, carga. bastante. Y me quedó una pregunta, entonces yo venía de la costa muy rico y entré de Bello y yo no sabía la cosa, paquete, fotomulta. Y seguí, porque yo no había, y llegué a Itagüí y otra, me cobran las dos. Las dos se las cobran porque son dos jurisdicciones diferentes. Yo ahí también tengo que ser honesto, nosotros con el alcalde lo hemos planteado en la Junta Metropolitana y en el Consejo Metropolitano de Movilidad. Nosotros tenemos una visión desde Medellín, y es que en el área metropolitana, cuando los municipios tienen fotodetección, porque no todos tienen, deberíamos integrar los sistemas para que cuando a una persona se le coge por una infracción, ojo, como SOAT, técnico-mecánica o pico y placa, solamente le llegue un comparendo. Sí. ¿Cuál? El que primero lo detecte, ¿cierto? Ha sido una discusión que hemos llevado, hay personas que no están de acuerdo y eso tiene que ser una decisión en su conjunto, pero lo que hablamos ahorita, esto tiene que ser desde la sensatez. Nosotros desde Medellín apoyamos esa medida y ojalá que los demás municipios acojan a ello, porque realmente lo que necesitamos es que la gente no sienta ese golpe, ¿cierto? Porque si, por ejemplo, el SWAT se te venció y pasaste por Itagüí, Medellín, Bello, es injusto que tenga que pagar 3 fotodetecciones. Sí, sin sentido. Jurídicamente se puede, porque son 3 jurisdicciones diferentes y son 3 autoridades de tránsito, pero desde la justicia
lo correcto y lo adecuado es que por el que primero pasó cobre. Nosotros seguiremos insistiendo en que esto sea una decisión que todos adoptemos en su conjunto, porque nuevamente es una posición del alcalde y siempre lo hemos defendido. Las cámaras de fotodetección, si bien son necesarias, deben ser no para sacarle plata a las personas, sino para prevenir comportamientos. Y es cierto que en los puntos donde hay cámaras de fotodetección, la siniestralidad disminuye y es mucho inferior a donde no la hay, porque la gente es prudente. Y por ejemplo, seamos honestos, cuando usted va por Palmas, cuando la gente llega a Chuscalito, inmediatamente reduce la velocidad. Sí, claro. ¿Y eso qué hace? Pues que claro, haya menor número de siniestralidad. Entonces uno cuando ve Las Palmas, uno se da cuenta que la recta de Chuscalito es de los tramos de Las Palmas que menor concentración de siniestros tiene. ¿Por qué? Porque la gente disminuye la velocidad. Usted ve el resto del corredor y tiene un número. Para eso tienen que servir las cámaras, para prevenir la siniestralidad, pero nunca puede ser una excusa para sacarle dinero a las personas. Ojalá que todos los municipios puedan unirse a esa iniciativa de que integremos los sistemas y que en algunas infracciones sea el primer municipio por el que pasó el que cobre la infracción. Ratifica mi pensamiento. Cuando unas ciudades como Medellín están tan conurbadas, porque usted aquí no sabe cuál es la frontera entre Envigado, Itagüí, Medellín, Bello, Medellín, pues no debería ser un solo alcalde para toda esta región. Es que tanta burocracia y tanta cosa, somos que un área metropolitana, pero mire, no somos tan metropolitanos. ¿Por qué? Porque tenemos medidas como esta. Oiga, pregunta rara. Imagínate que en estos días aquí María Andrea me mostró un bus por ahí con un montón de nalgas y senos y esas vías bailando. Ese ha sido el show de toda la semana. Desde la Secretaría de Movilidad, ¿se puede sancionar a este conductor por llevar a estos pasajeros? ¿O esto definitivamente solamente aplica para la policía y sanción por falta de coro o como se quiera llamar? Ahí aplican dos cosas, pero primero es que es muy lamentable pues ese video y que esas situaciones estén pasando en la ciudad, ¿cierto? Porque yo creo que ratifica algo que queremos eliminar en la ciudad y es esa imagen de ser como un lugar donde un destino sexual, ¿cierto? Sí. Y que es algo que hemos venido trabajando fuertemente. Ahora bien, ahí hay dos temas: comportamientos en contra del Código de Tránsito y comportamientos en contra del Código de Convivencia, de la Ley de Convivencia. Vamos uno por uno. Frente al conductor, habría que revisar si el vehículo estaba en óptimas condiciones, si tenía SOA técnico-mecánica, licencia de conducción, y podría llegarse a sancionar por el comportamiento por Código de Tránsito. Pero ahora bien, a las pasajeras solamente se les podría colocar un comparendo de policía por parte de la Policía Nacional por hacer actos obscenos en vía pública, ¿sí? Pero nosotros por ese comportamiento desde el tránsito no podemos sancionarlas a ellas, sino al conductor, y no tendríamos tan claro que eso sea una razón de ser, porque él no está infringiendo una norma de tránsito, ¿sí? Salvo cuando empiezan a salirse del vehículo. Por ejemplo, cuando un padre deja salir a los hijos por el rooftop de la camioneta, ese es un comportamiento que es sancionable. Por ese comportamiento se podría llegar a sancionar al conductor. Pero a las pasajeras, por los comportamientos obscenos que estaban haciendo, solamente la Policía Nacional es la competente. Pero entonces, en un caso de estos, por ejemplo, un guarda llega y ve que esto está pasando, él puede tener el camión. Sí, claro. Y puede llamar y venga policía, mira lo que me encontré. Eso sí lo puede hacer. Totalmente, así es. Y esa articulación la tenemos a través del 123, a través del puesto de mando unificado, donde eso se llama Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad. Y ahí tenemos asiento policía, tránsito, salud, DAGRED, bomberos. Ahí es cuando la gente llama al 123 y ahí todos nos articulamos. Entonces, cuando tenemos una situación que ya trasciende lo que es en materia de movilidad, a través de los radios activamos policía en el 123 e inmediatamente se despacha. Por ejemplo, cuando un conductor está violento o agrede a un agente de tránsito, inmediatamente desde allá nos despachan policía. En este caso se podría pasar eso, que el agente de tránsito aborde el vehículo y con base en eso sancionar al conductor, pero para poder colocarle un comparendo a estas mujeres que estaban haciendo comportamientos que están sancionados por el Código de Policía, les haga un comparendo de la Policía Nacional. Nosotros en lo que va de Navidad hemos sancionado más de 13 chivas porque hemos incrementado mucho los controles, sobre todo después de lo que, por ejemplo, pasó en Girardota, que es muy lamentable, y en corredores como la 10,
la 70, el eje vial del Río, Conquistadores, Las Palmas, hemos aumentado los controles y venimos en algunos casos sancionando algunas chivas porque no tienen las autorizaciones y también han cometido infracciones. Pero como vehículo tradicional colombiano y antioqueño no está prohibido, siempre y cuando cumplan con buena motorización, en fin, que cumplan pero pues porque es un carro muy tradicional. O necesitan una autorización especial para ¿o qué necesitan para que funcione la fiesta chivas? En la chiva, pues la música, el licor. Dime los papeles que necesito para ver si saco el mío. Ay, ay, ay. Mira, esos vehículos están autorizados, ¿cierto? Pero para prestar el servicio que prestan, tienen que tener registro nacional de turismo, ¿cierto? Y muchas empresas no lo tienen. Nosotros nos hemos sentado con ellos, expedimos una circular para los agentes de tránsito y unos oficios para las empresas, diciéndoles cuáles son los requisitos para que tengan las claridades. Y adicional a ellos tenemos una mesa de trabajo porque a lo que los estamos invitando es que en los laterales de la chiva implementemos adecuaciones físicas para que las personas, en algún caso de siniestro, no salgan expulsadas por el vehículo. Porque claro, lo peligroso de las chivas, y ahí el llamado a la ciudadanía, si usted se va a montar en una chiva, ojo con esas chivas que están completamente descubiertas, porque en caso de un siniestro vial, un volcamiento, usted sale expulsado y puede pasar que termine aplastado por el vehículo. Entonces venimos trabajando con ellas para que implementen este tipo de adecuaciones. ¿Y esos vehículos les puede permitir que no desarrollen más de X velocidad como suele suceder en muchas partes del mundo? Nosotros, por ejemplo, lo que podríamos hacer, Sabaneta lo tiene, es que podemos restringir la circulación en ciertas vías. Es decir, les podemos decir a ellos solamente pueden circular por estos sitios. Pero no les pueden decir, hombre, a ese motor le vamos a meter un control de velocidad, que ya lo vende, ¿sí o no? Y usted por mucho que acelere, el carro no le pasa esa velocidad. Se podría implementar. Sí, bueno. Óigame, secretario, ¿cómo vamos? ¿Cuántos muchachos nuevos tenemos? ¿Cuántos agentes? ¿En qué hemos avanzado? Dado que hacía falta mucho pie de fuerza, o no sé cómo decirlo, pie de tránsito. ¿Cómo le fue? Este fue un año de muchos resultados, Nacho. Varias cosas para contarle a la ciudadanía de logros en materia de movilidad y sobre todo de fortalecimiento de las capacidades operativas del tránsito. Nosotros vinculamos 100 agentes de tránsito en temporalidad. Eso nos permite tener ya un mayor número de agentes en las calles. Adicional a eso, incrementamos el número de practicantes y les empezamos a pagar un salario mínimo que antes no se le pagaba. Pasamos de tener 20 a tener 40 y el año entrante vamos a tener 53. Adicional a eso, modernizamos y compramos 200 motos nuevas, 3 patrullas. Dentro de poco vamos a entregar 10 grúas y 3 camiones nuevos. De igual manera modernizamos toda la red de comunicaciones, toda la red de... para los agentes de tránsito era muy frustrante. Imagínate que toda la red de comunicación estaba completamente obsoleta. Entonces éramos desde el centro de control y desde el 123 a punta de celular. Y eso dificultaba mucho la prestación del servicio. Ya estamos entregando 300 radios nuevos de última tecnología que les permiten a ellos tener la posibilidad de comunicarse más rápido con el PMU. Esas acciones nos han permitido fortalecer el cuerpo con mayor número de hombres, con practicantes, con elementos de comunicación. Y de igual manera ya estamos terminando las horas de la red hidrosanitaria porque, como ustedes bien saben, a principio de año les contamos, la recibimos colapsada, ya estaba funcional, lo cual también les permite a ellos tener unos baños adecuados para que se puedan bañar, asearse, porque ellos llegan de la calle sudados, con la contaminación de la ciudad. Y el año entrante vienen cosas muy bonitas, vienen proyectos que hemos venido estructurando también para fortalecerlos a ellos. Vamos a remodelar toda la guardia. Son acciones sobre todo para mejorarles a ellos las condiciones. Y yo no sé si ustedes han visto que últimamente en ciertos puntos de la ciudad se ven agentes de tránsito haciendo labores de regulación, en el Campestre con la Inferior, en la 70 con Colombia. ¿Cómo que regulación, secretario? Regulación es ayudar a, por ejemplo, que un vehículo no quede en la mitad obstaculizando. Cuando ustedes los ven en una intersección, pitando, cediendo el paso, eso ayudando con un tráfico más fluido. Exactamente. Nosotros a eso le llamamos regulación. Nosotros tenemos 2 actividades macro. Una se llama regulación, que es cuando nos vamos a regular a la calle la movilidad, y la otra es presencia, que es los que atienden los incidentes viales. Entonces venimos también con los agentes de tránsito en ciertos puntos críticos ayudando a mejorar la movilidad a través de la regulación, sobre todo en aquellos lugares donde se genera una mayor congestión vehicular, sobre todo en horas pico, de 6 de la mañana a 8:30 y de 5 de la tarde
7 a 7:30 de la noche. Ustedes van a ver muchos agentes de tránsito en puntos neurálgicos y críticos ayudando a que la movilidad fluya mejor, que no se quede un vehículo mal estacionado. Por ejemplo, en la 33, lo que nos pasa mucho ahí en la estación Exposiciones, que llegan los buses, llegan los taxis, los carros particulares, se parquean y se colapsa la movilidad. Entonces tenemos ahí agentes de tránsito ayudando a que eso no pase y que la movilidad pueda fluir de una mejor manera. María Andrea. Secretario, yo quiero que vayamos a un tema, Nacho, y es que ahora en Navidad, justamente en estas épocas, promueven mucho la compra de otros métodos de transporte, los eléctricos. Entonces tenemos la patineta, tenemos la bicicleta eléctrica, pero uno se los encuentra muchísimo en las vías como una solución para no comprar la moto ni el carro y no utilizar el bus. Pero lo que yo he visto y advierto es, esto no tiene placa, muchas personas no utilizan ni siquiera un casco, un chaleco reflectivo. En el evento de un accidente, ¿cómo está esto regulado? Porque estos equipos, digamos, sobre todo los patinetas, está viendo muchas caminando común y caminan, eso corre. Y son bastante buenas, pero digamos, esto no tiene un SOAT, nada. ¿Esto hacia dónde va? Mira, nosotros estamos trabajando en un proyecto de decreto para el distrito con la finalidad de solamente de establecer o de reglamentar por cuáles vías ellos pueden transitar, porque eso sí tenemos la competencia. Ahora, nosotros a ellos no les podemos exigir que tenga una placa, es como una bicicleta, ¿cierto? Una bicicleta no tiene placa y eso es competencia del orden nacional. Nosotros lo que vamos a hacer es sacar una reglamentación a nivel distrital para poder establecer por cuáles son las vías en las que estas patinetas eléctricas pueden circular, porque no tiene sentido una patineta circulando por toda la autopista sur o por la regional, porque primero una patineta es sumamente inestable, porque el punto de gravedad está en los pies. En la moto el punto de gravedad está en la cintura, pero una patineta el punto de gravedad está en los pies, entonces es mucho más inestable. Y una patineta transitando al lado de volquetas, vehículos de tracto pesado, no tiene sentido. Y tenemos otras vías, por ejemplo, para cruzar la ciudad de sur a norte, como la avenida Las Vegas, ¿cierto? Entonces estamos trabajando en ese proyecto de decreto porque hay que reglamentarlo. Pero ustedes no son enemigos de ese sistema de movilidad que me impacta mucho en Europa, muy utilizado en muchas partes y se vuelve una alternativa muy interesante. Pero es que no podemos ser enemigos, porque es que al fin y al cabo son vehículos que son autorizados por la ley, ¿cierto? Sí. Lo que tenemos comparten la misma vía, carga pesada y una patinetica. En Europa no está al lado de una volqueta. Sí. Lo lógico es que estos patinetes solamente transitaran por las ciclorrutas. Sería legal. O por vías. Y está permitido, yo tenía entendido que no estaba permitido que estos sistemas eléctricos utilizaran esta ruta. Las ciclorrutas sí pueden ser utilizadas. Ah, qué bien. Dependiendo, eso sí, dependiendo de la potencia del motor. O sea, eso tiene sus aristas. Y en otras ciudades del país, por ejemplo, como en Bogotá, lo que han hecho es que esas patinetas pueden transitar, cuando tienen un motor de cierta potencia, pueden transitar por las vías de los barrios, pero por vías colectoras o por vías de servicio, no por vías arterias. Entonces nosotros estamos trabajando en ese decreto de reglamentación para poder dar un marco jurídico a nivel distrital, porque, por ejemplo, una persona que haya una patineta es sujeta de control de un agente de tránsito. Todo actor vial puede ser sujeto de un comparendo. Por ejemplo, un peatón se le puede colocar un comparendo. Sí. Por no pasar por la cebra. Por no pasar por la cebra. Entonces, un patinete. Que casi no le metemos comparendo. Yo no, oiga, estoy pero molesto con estos días, he salido de mi casa y la gente que yo no sé para qué le hacen las aceras. Es que tienen que ir caminando por la calle. Esta mañana les pité y todo furioso. La acera, señores, aquí en el Parque Lleras. Es una cosa, pero eso es sancionable, ¿sí o no? Totalmente. Es que todos los actores viales, es decir, cualquier ciudadano que utilice la vía, puede ser sancionado por un agente de tránsito, o sea, peatón, bicicleta, patineta, moto, carro, transporte especial, transporte público. Lo que sucede es que la incultura es muy compleja, por eso es una de las grandes apuestas y hemos venido fortaleciendo. Por ejemplo, arrancamos con todo el tema de Te Queremos Vivo, con Juan Visaje, con Jonaleta, con María Imprudencia, generando esa conciencia para motociclistas. ¿Cómo se llaman otra vez? Juan Visaje, sí. María Imprudencia y Jonaleta, que son como la personificación de los comportamientos que vemos a diario en motociclistas. Y también ya vienen los de peatones, el año entrante saldremos con peatones, porque queremos generar mucha conciencia, ¿cierto? Porque realmente lo que más necesitamos es conciencia ciudadana. O sea, no puede ser que nosotros tengamos que tener 2,5 millones de agentes de tránsito para que nos portemos bien. Aquí todos tenemos que comprometernos a hacer las cosas de manera adecuada. Y también venimos con ciudadanos como vos resaltando los comportamientos positivos. Con Te Queremos Vivo, que es una campaña muy bonita que es especialmente dedicada para motociclistas, buscamos eso. Y una de las cosas que más nos ha alegrado, Nacho y equipo, es que
desde que lanzamos la campaña de Te Queremos Vivo, empezamos a identificar con las cifras cómo empiezan a reducir los índices de siniestralidad. Como que la gente se le olvida el tema del cumplimiento de las normas de tránsito, pero cuando usted vuelve y le recuerda, como que la gente dice, hey, sí, me tengo que cuidar. Y por eso los paneles de mensajería variable, las ferias itinerantes en los barrios, la formación avanzada para motociclistas, la cambiatones de cascos, la pauta en medios de comunicación, en redes sociales. Mucho foco sobre los motociclistas, que realmente son los mayores infractores. Lo siguen felicitando en la calle a los agentes de tránsito cuando hacen estos operativos de control, sobre todo, no sé, en la 45, por ejemplo, el Metro Plus, el tranvía. Uy, sí, hay que hacer más controles, ¿no? Sí, es que semanalmente, Nacho, hay tres cosas que nosotros semanalmente no soltamos. Operativos de embriaguez, sí, control en tranvía y en Metro Plus. Sí. Y el tercero es se me fue. ¿Palmas, tal vez? Y palmas, y piques en palmas. Sí. Gracias, María Andrea. Esos tres operativos semanalmente son sagrados, o sea, eso no se quita. Y la verdad es que cuando uno va al barrio, la gente agradece el control. Nosotros también empezamos unas intervenciones semanales y estamos subiendo a todos los barrios. Hemos estado en Popular, Santa Cruz, Manrique, Aranjuez, San Javier, Guayabal, Belén Parte Alta, porque uno va a los barrios y uno siente que es como si ya el casco no fuera... No, arréglame, sí, es una anarquía, está volviendo una anarquía, sí, lo ve uno. Y si nos vamos para San Antonio de Prado, ¿cómo está la cosa ya en movilidad? Hombre, San Antonio de Prado tiene varios retos en materia de movilidad, pero también vienen cosas muy positivas. Viene la ampliación de de la vía La Limona, que eso nos va a permitir descongestionar mucho la entrada de San Antonio de Prado por Itagüí. Y también ya vienen los estudios de factibilidad, porque ya se entregó la prefactibilidad. El año entrante firmaremos un convenio con el Metro del área metropolitana de aproximadamente 6.000 millones de pesos para hacer la factibilidad del cable a San Antonio de Prado, que es un cable que arranca en la centralidad, baja la Estrella y llega a la estación La Estrella del metro. Secretario, qué pena, Nacho, en esta línea. Secretario, así como la policía tiene, digamos, como pequeños CAIs en algunos puntos estratégicos, ¿la Secretaría de Movilidad no puede hacer lo mismo o lo tiene? Y me refiero también a ese punto de San Antonio, San Antonio de Prado, porque pues, los agentes de tránsito allá son escasos, sabemos que son escasos en todo Medellín, pero como allá están tan conurbado como una casetica, un CAI, bueno, no sé cómo se podrá llamar, de 10 personas que siempre están allí. Nosotros tenemos un Santa Elena, tal vez. Nosotros tenemos un equipo especial de corregimientos que lo lidera, por ejemplo, Nicolás, que es un agente de tránsito, que es un hombre súper diligente y acucioso. Y ese cuerpo de agentes de tránsito, pues ese grupito de agentes de tránsito está enfocado solamente para los corregimientos. Siempre despachamos para los corregimientos, sobre todo para Santa Elena, San Antonio de Prado y San Cristóbal, porque las problemáticas en Palmitas, por ejemplo, no son tan complejas. Sí. Lo que pasa es que, María Andrea, hay una realidad con la cual yo no puedo pelear, y es que el número de agentes de tránsito que tenemos es insuficiente para la magnitud de la problemática en movilidad y para lo vasto que es Medellín. En San Antonio de Prado siempre hay 2 o 3 agentes de tránsito. Deberían ser más, sin lugar a dudas. ¿Qué vamos a tener el año entrante? ¿Vamos a tener mucho cambio de sentidos de vías, volverlas en una sola dirección? Y la otra pregunta es, el pico y placa del año entrante será en el mes de febrero, si no estoy mal, y eso es con baloticas o ustedes se sientan y hacen un estudio. ¿Cómo se hace esto? Bueno, no, lo de las vías unidireccionales lo seguimos analizando y tenemos varios planteamientos que lo estamos revisando con el señor alcalde. El objetivo con esto es poder mejorar la movilidad. Y frente al tema del pico y placa, nosotros, como ustedes bien saben, pues hasta que llegamos nosotros en esta administración, el pico y placa era mediante un sorteo, ¿cierto? Sí. Allá en la Lotería de Medellín, algo completamente antitécnico. Lo que hicimos fue que hicimos una metodología técnica revisando cuál, en los últimos 4 periodos, cuáles dígitos les había tocado pico y placa, para que no se repitiera, es decir, para que si a usted le tocó el pico y placa el semestre pasado, el viernes, no le volviera a tocar el viernes, ¿cierto? Como le pasó al número 2 durante 1 año y medio, sí, que todos los viernes tenía pico y placa. Entonces, en febrero volvemos a hacer la rotación de carácter técnico. Pero ya con técnica. Sí, con la metodología nueva, hay una rotación de día, no les va a tocar el mismo día la placa, y con los mismos criterios, un día a la semana, de 5 de la mañana a 8 de la noche, y con las mismas vías exentas, es decir, lo único que se rota es el día por número.
¿Qué más noticias tiene para darme que quiera resaltar antes de irme a una pausa? Nacho, no, de verdad que hemos trabajado mucho el tema de educación vial. Estuvimos en 191 instituciones educativas, sensibilizamos a niños, niñas, jóvenes y adolescentes desde Jardines Buen Comienzo, estuvimos en el Festival Buen Comienzo en Plaza Mayor. Venimos concientizando mucho en los colegios con la Secretaría de Educación y solamente, por ejemplo, en la campaña de Te Queremos Vivo, los puestos de control pedagógicos, hemos sensibilizado a más de 12.000 motociclistas. También ha sido muy bonito cómo hemos utilizado las pantallas de la Secretaría de Movilidad. Ya sí las veo activas, antes ¿sí, okay? No, perdóneme que le digas que son, ya las veo, por fin. Y con mensajes bonitos. Sí, eso sí se lo quiero resaltar, eso estaba ahí, pero no es día para nada. Y por ejemplo, estamos permanentemente mandándole mensajes a los motociclistas. Amigo motociclista, ponte el casco, en casa te esperan, respeta un semáforo en rojo, tu vida es lo más importante. Y darle a la comunicación, que una persona cuando vaya en su moto, que uno muchas veces en la mente se disocia, que cuando vayan en la moto y vean ese mensaje y digan, uy, tengo que concentrarme, o no transites al lado de un vehículo de tracto pesado y si va por la autopista por la regional caiga en cuenta y diga, uy, sí, mejor me voy a ir por toda la mitad. Eso ha sido muy positivo y lo que queremos hacer es cada vez generar mucho más conciencia. Y la creación, yo creo que los tres personajes de Juan Visaje, de Jonalete, María Imprudencia, nos ha permitido caracterizar de una manera, digámoslo, un poco cómica lo que vemos en las calles, pero a través de ese humor nos permite también generar una conciencia y mostrar de que los motociclistas están en permanente riesgo. Yo sé que, por ejemplo, este año vamos a cerrar con más muertos que el año pasado en las vías, pero el solo hecho de haber visto y ver que a partir del lanzamiento de la campaña Te Queremos Vivo, empezamos a tener una reducción en siniestralidad y en lesionados, nos llena de mucha esperanza porque yo estoy convencido que si el año entrante hacemos un trabajo juicioso, constante y permanente como lo venimos haciendo, con seguridad el año entrante va a ser un año en el que podemos empezar a reducir y a mitigar el número de siniestros viales, generando mucha conciencia. Y vienen cosas muy bonitas en transporte público. Vamos a diseñar, el año entrante arrancamos con los diseños de nuevos corredores para el metro, vamos con el recaudo electrónico en todo el sistema de transporte público, vienen cosas muy bonitas para Medellín. Entonces aquí espero tenerlo. María Andrea, última pregunta para irnos. Secretario, para concluir, yo recuerdo que la Secretaría de Movilidad había recibido una donación de unas motocicletas eléctricas, creo que por el gobierno de Corea, si no estoy mal. ¿Qué pasó con esas motos? Esas motos ¿siguen parqueadas? Nosotros las recibimos en el 2019, porque ese convenio de cooperación se firmó en el 2019, en el último año del primer gobierno del alcalde Federico. Y con eso se montó el Centro Integrado de Tránsito y Transporte, CITRA, y se recibieron las motos eléctricas. A esas motos eléctricas en la pasada administración no se les hizo mantenimiento y se dañaron. Lamentable. Secretario Mateo González, gracias por habernos acompañado. Espero que termine de ir bien este año, ya sin pico y placa a partir de hoy, disfrútenlo. Y el año entrante tendremos cambio de esta norma que ayuda bastante a la movilidad en nuestra ciudad, aunque cada vez estamos más colapsados porque sigue siendo un mercado muy dinámico, el de las motos, el de los vehículos, pero bueno, ahí vamos paliando todo esto poco a poco. Mucha suerte y el año entrante me sigue contando cosas. Nacho, el año entrante vengo las veces que usted quiera, las que invite. Yo disfruto mucho venir a Cosmovisión, sobre todo porque yo sé, el día que voy a Cosmovisión, mi mamá por la noche me dice, ay, amor, te vi en la televisión. Porque en el día no lo ve. Y sabes que un mensaje muy especial para la gente, hombre, falta todavía un poquito de diciembre, vienen las fechas más importantes, 24, 31, Puente Reyes, una invitación muy especial para la gente. Por favor, si van a manejar, no tomen licor, váyanse en transporte público. Nacho, solamente en el penúltimo fin de semana de diciembre, pues el fin de semana del 12, solamente en un fin de semana cogimos más de 12 borrachos en las vías. Por favor, en serio, no tomen, disfruten con calma, disfruten con prudencia y a todos los motociclistas, cuídense bastante, recuerden que en la casa los están esperando y bueno, esperamos que el año entrante sea muy positivo, una feliz Navidad para ustedes, un feliz año. Igualmente. Y bueno, el año entrante nos vemos. Así será. Vamos a hacer una muy breve pausa y volvemos con ustedes. Nosotros somos unos privilegiados y hay veces no nos damos cuenta y por eso en muchas oportunidades derrochamos. Y hablo privilegiados en agua.
es que Colombia está en un lugar donde llueve. Hay que ver otros países del mundo, otras regiones, que se las ven a gatas para conseguir ese líquido tan importante. Pero desafortunadamente la tala de nuestros bosques, la contaminación y todo esto va haciendo que cada vez las cosas vayan siendo más complejas y que realmente entremos en una actuación clara y contundente de todos los ciudadanos de utilizar el agua racionalmente. Ahora más adelante con nuestro invitado pues le haré preguntas sobre este tema. Don Santiago Ochoa es el vicepresidente de Aguas, de EPM, a quien le doy una muy cordial bienvenida a nuestro programa. Nacho, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar aquí y poder compartir con ustedes este espacio. Bueno, un tubo gigante allá en el barrio El Sinaí. En Santa Cruz. En Santa Cruz. ¿Ese tubo qué pasó, hombre? ¿Eso explotó por los años o qué fue lo que pasó ahí? Bueno, la tubería de conducción de agua que sale de la planta Manantiales, que cruza por el sector de Sinaí, es un tubo realmente grande, es un tubo de 900 milímetros de diámetro, en un material que se llama hierro dúctil. Es una tubería muy resistente y nosotros tenemos dos redes de distribución de agua en la ciudad, una de alta presión y altos caudales, a la que hacía parte esta tubería, que transporta el agua desde las plantas de potabilización hasta los tanques de distribución. O sea, eso le cae agua a una presión gigante y si usted no pone un tubo bueno, se va a explotar. Así es. Muy bien. Eso, para que tengan más o menos un orden de magnitud, si uno hiciera un nivel, como los que usan los albañiles en manguera, si lo colocáramos en ese punto del Sinaí, necesitaríamos 200 metros de altura de la manguera para que el agua llegara hasta ese nivel. Eso es más o menos lo que está manejando de presión. Entonces, esta red de distribución de agua de alta presión no entrega el servicio a ninguna vivienda. Esta red solo transporta agua de las plantas a los tanques y desde cada tanque de almacenamiento sale una red que distribuye ya a las viviendas. Sí, uno ve por allá muchos tanques, unas cosas grandes, así como medio redondas. Entonces estos tubos grandes traen el agua desde estas plantas, pero lo llevan a esos tanques. Así es, esa es la misión de la tubería. Y ahí es donde en esos tanques se baja la presión para que ya se vaya otra presión a nuestros hogares. Y ya puede llegar a una presión que se puede manejar en el hogar, que no pone en riesgo ni los aparatos hidrosanitarios ni la vida de las personas. Esta tubería de alta presión, en este sector en particular, encontramos que pues, se presentó este evento del 10 de noviembre, donde hubo un estallido de la tubería. Cuando se presenta el evento, pues nosotros inmediatamente buscamos la forma de aislar el tramo que está con el daño. Esa aislada se hace en algunos casos con unas válvulas que operan remotamente desde el centro de control, es decir, que un operario desde un computador le da el comando a la válvula para que se cierre y otras tienen que ser activadas en campo. Aquí es muy importante contarles a todos que el cierre de estas redes de alta presión es muy peligroso, pues es muy delicado, se tiene que hacer con mucho cuidado porque muchas veces por el afán de evitar que siga saliendo el agua, si yo cierro muy rápidamente esta válvula se puede producir un evento similar en otro sitio. Entonces yo no puedo, por el afán de tratar de evitar que salga en un punto... Aumente usted la presión en otro tubo, en es lo que le entiendo. Y poder tener un evento de este tipo. Sí. Es una red que opera con unas condiciones hidráulicas muy seguras, es una red muy resistente y tiene muchos controles justamente por el tipo de caudal que maneja. ¿Ese tubo cuánto llevaba ahí enterrado? Ese tubo llevaba ahí más o menos unos 35 años, pero eso para una tubería no es tantos años. Sí. Es importante reconocer que la condición de una tubería depende pues, de las condiciones de trabajo, pero también de su material y del contexto operacional. Y de lo que pasa por ahí, que no es contaminante, no es abrasivo, o sea es un líquido que ya viene completamente tratado, entonces no erosiona para nada ese metal. Vicepresidente, ¿cómo se rompe este tubo? Usted ahorita nos explicaba y acaba de decir, bueno, 35 años realmente no es tanto para el material que es y para lo que está diseñado. ¿Cuáles fueron como esas causas que llevan entonces a esta ruptura y cómo los monitorean ustedes? Porque no es el único en Medellín. Claro, tenemos una red, como lo mencioné hace un momento, que atraviesa toda la ciudad. Nosotros, digamos que esta tubería, el control se hace con mediciones de parámetros hidráulicos, caudales y presiones, en diferentes sitios de la red. De tal manera que en el centro de control, que es una oficina
que trabaja 7×24, los 365 días del año. Hay personal que está monitoreando permanentemente todas estas variables. Tienen ahí agujitas y miren, y eso siempre tiene que estar... Sí. Exacto, entonces suenan las alarmas indicando que hay un aumento de caudal y una caída de presión en un sector. Claro, al romperse el caudal, al salir por ahí, aumentó. Y cae la presión. Entonces eso es una señal inequívoca de que hay una rotura de tubería. Ahora entonces lo que tenemos que identificar es precisamente en qué sitio, y rastreando cómo se mueven las presiones uno encuentra en qué tramo de tubería se presenta la falla. Y ante esta eventualidad me imagino que mismo sonó el teléfono también a todos los... Totalmente, del teléfono de todos, sonó el teléfono de todos. Sí, señor. Pero aquí lo importante es, miren, los controles sobre la tubería permitieron identificar la falla y empezar inmediatamente el proceso de cierre, de aislar el tramo para que no siguiera saliendo agua. Como les dije hace un momento, es una maniobra delicada que tiene unos tiempos. De hecho, las que se hacen automáticas, los motores que cierran las válvulas tienen unos temporizadores que no permiten cerrar antes, para evitar que se produzca un impacto más adelante o más atrás, porque se puede repercutir en otro sector de la red. ¿Y qué encontramos? Cuando ya entramos... ¿Excavaron? ¿Qué encontraron? Esa es la duda. Bueno, entonces encontramos el tubo con unas características muy particulares. Y es que en el interior de la tubería, como decías hace un momento, Nacho, el tubo se encontraba completamente sano, o sea, perfecto, en buenas condiciones. Pero en el exterior encontramos un ataque de algún agente externo que fue disminuyendo el espesor de la pared de la tubería. Entonces el tubo en particular falla porque hay un agente externo que ataca la tubería de afuera hacia y desgasta el espesor del tubo. Ese espesor menor hace que ante una presión determinada ya no tenga la capacidad de resistir todo el esfuerzo que tiene que hacer. Esas tuberías se diseñan con unos factores de seguridad altos. El factor de seguridad es 3. O sea, si a mí me da un espesor en el diseño, yo pongo un espesor 3 veces más grande para estar absolutamente seguros que tiene la capacidad de resistir la presión de trabajo. Sin embargo, aquí hay un agente externo que es como lo que estamos tratando de precisar, que lo origina, que produce ese desgaste de la tubería y por eso entonces se presenta la falla. Vicepresidente, ¿a qué profundidad entonces están estas tuberías, estos tubos madres y cómo hacen entonces ya luego para poder reemplazarlo? ¿Cómo están en este momento? Sí, eso fue soldadura, reemplazaron nada más el trocito, le pusieron cinta mascarada y lo taparon. No, eso tiene un proceso muy complejo. Este tubo está más o menos entre 2,50 y 3 metros de profundidad. La reparación inicial que hicimos fue buscar una tubería del mismo material y empalmarla. Sí, pero cuando hicimos esa primera colocación de ese tubo, encontramos que había un escape de agua en un punto más atrás, porque la fuerza del agua, digamos, movió los tubos y desacopla la unión. Entonces, la unión de dos tuberías, que es una campana y una espiga, que tienen un empaque de caucho, tiene una margen de maniobra que permite desalinearlo, que no tenga que quedar completamente recto, pero ese margen es pequeño. En este caso en particular, el movimiento del tubo con la falla provocó que se abriera un poco más y quedó un pequeño escape. Entonces decidimos traer otro tubo más largo de acero y empalmarlo allí para asegurar que no se fueran a presentar ningún tipo de escapes. Desde el momento de la crisis hasta la solución final, ¿cuánto se demoraron? Desde el momento de la crisis, que fue el 10, nosotros esa semana, el jueves ya teníamos, 10 fue domingo, el jueves teníamos ya empalmada la tubería, porque como tuvimos que corregir ese alineamiento, fue necesario construir unos anclajes, que son como unas moles de concreto, que cuando hay cambios de dirección en las tuberías, la misma presión del agua trata de empujar el tubo para desenchufarlo, entonces tenemos que construir estos anclajes, que son como unas moles grandísimas de concreto, para que se opongan a ese movimiento que trata de inducir el agua y lo mantengan en la posición. O sea, digamos que eso fue al mejor estilo japonés. Lo encontraron, cerraron, abrimos y removimos y organizamos en 2 días, 3 días. Sí, y porque tuvimos que hacer ese otro cambio, porque al día siguiente teníamos empalmado el primer tubo, pero al poner un poquito de agua encontramos ese escape y por condiciones de seguridad para todos, más bien, digamos, retiramos ese tubo e instalamos uno de mayor longitud. ¿Cuántos hogares quedaron damnificados en esos 2 o 3 días?
sin servicio de acueducto fue muy grande. Tuvimos alrededor de 16 circuitos que tuvieron impactos grandes de suministro de agua. Más o menos estamos hablando de unos 220.000 hogares en toda la parte centro y nororiental de Medellín, en horarios alternados, porque esa tubería era fundamental para poder llevar el agua a la parte alta de la ciudad donde teníamos que entregar el servicio. Resuelto al 100% este dilema. En este momento Perfecto. Sí, incluso hoy estamos terminando ya el último capa de pavimentación para entregar la vía en operación. ¿Por qué con cierta frecuencia en Medellín uno ve, hombre, no va a haber servicio de agua en tal barrio o en tal comuna por mantenimientos? ¿Ustedes son muy recurrentes en los mantenimientos o esto a qué se debe? Bueno, es muy buena la pregunta y me da la oportunidad de explicar dos situaciones que estamos viviendo. La primera es que por normas de calidad del agua estamos obligados a lavar 2 veces al año cada uno de los tanques de almacenamiento de la ciudad. Y estamos hablando de 121 tanques en toda la ciudad. Entonces me da pie. Usted me da papaya la pregunta. ¿Y en qué consiste un lavado de un tanque si eso está lavado? Pues ¿por qué se va a ensuciar? No, la norma lo que busca es garantizar que, digámoslo así, el tanque es como el recipiente que contiene el agua. Sí. La norma lo que busca es evitar que el recipiente llegase a contaminar el agua. Ese es el propósito, ¿cierto? Es asegurarnos de que está bien. Entonces, ¿cómo se lava el tanque? Pues se desocupa completamente y un equipo de personas con equipos de protección y demás ingresa y hace un lavado con agua a presión y una concentración superior de cloro para dejar todo muy desinfectado, y de esa manera cumplimos con ese requisito normativo de garantizar que entregamos agua de excelente calidad, que uno se la pueda beber de la llave con tranquilidad. Entonces, digamos que por solo cumplir esa norma, a cada sector de la ciudad, al menos 2 veces al año, le tenemos que hacer. Pero los mantenimientos son de un día para otro, requieren más trabajo. Normalmente lo hacemos en las horas de la noche, suspendemos el servicio tipo 9 de la noche y 3 de la mañana ya está otra vez, 3, 4 de la mañana restableciendo. Ese es como uno muy típico. Pero otro que es muy importante para nosotros es que venimos en una campaña fuerte de modernización y reposición de redes. Entonces, cada vez que tenemos que entrar en operación un nuevo tramo de la red, es necesario interrumpir el servicio para poder conectar los tubos nuevos y ponerlos en funcionamiento. Entonces, este fin de semana, por ejemplo, tuvimos un programa muy intensivo en Sabaneta. Todo el municipio de Sabaneta estuvo con interrupción del servicio en las horas empezamos en la mañana del viernes y acabamos en la mañana del sábado, de 8 de la mañana del viernes a 8 de la mañana del sábado. En el entretanto tuvimos todo un equipo desplegado por todo el municipio realizando empalmes de nuevas redes de servicio para poder entrar nueva infraestructura. Perdóneme mi ignorancia, cuando nos hablan de problemas de electricidad, si del sistema que hay en el país, entonces este falló, la luz viene por otro lado, ¿sí o no? Eso es una interconexión. Lo mismo sucede con el agua potable, o sea, se me dañó esta, pero puedo traer agua, ¿estamos interconectados o eso no es así? Nosotros en la ciudad tenemos un sistema muy robusto que nos permite interconectar 2 plantas de tratamiento muy grandes que son Ayurá y Manantiales. Sí. Esas 2 plantas que abastecen digamos, toda la parte central del sistema están interconectadas y nos permiten, en ciertas condiciones, llevarle a un sector de la ciudad agua de una planta o de la otra. Eso es parte de lo que nos garantiza que en los periodos de verano intenso, cuando hay fenómenos del Niño, nosotros podemos tener mayor confiabilidad en la entrega del servicio porque podemos mover los caudales de una planta a otra. ¿De dónde viene el agua de Medellín? O sea, digamos, Manrique, Castilla, o sea, son 2 montañas distintas, son 2 laderas. ¿Cuáles son nuestras fuentes de agua potable? Bueno, las principales fuentes de agua para todo el Valle de la Aburrá provienen de cuencas que están por fuera del Valle de la Aburrá. Nosotros hoy más o menos el 94% del agua que consumimos aquí en el Valle de la Aburrá proviene de las cuencas del oriente, que abastecen el embalse de la Fe, y ahí venimos con agua que viene desde el municipio de Abejorral, el río Piedras y el río Buey, que son captados, bombeados hasta el río Pantanillo,
y luego por el cauce del Pantanillo llegan hasta el pie del embalse de la Fe y de ahí son bombeados al embalse. Esa tubería que uno ve que... Sí, que cuando uno va. No baja el agua sube. La sube. Oiga, no la sabía. A la represa. Yo pensé que bajaba, iba a ser como una pequeña central eléctrica. No, es al revés. El agua sube para completar los caudales de las fuentes que llegan naturalmente al embalse. Entonces, mucha del agua que nosotros consumimos proviene desde el municipio de Abejorral, de La Ceja y del Retiro. Ese es uno. Ese es uno. Y el otro está en el embalse de Río Grande en el norte. En Don Matías. Don Matías y toda esta zona. De ahí viene más o menos el 94% del agua que estamos consumiendo. El otro 6% son fuentes menores aquí en el Valle de la Aburrá. Entonces tenemos la Quebrada La Valerio, la López, el Viento, la Picacha, Santa Elena. Y nos generan agüita. Y de ahí tomamos para pequeñas plantas que abastecen Perfecto. circuitos más pequeños en la periferia. María Andrea. Vicepresidente, es decir, si bien nos tomamos de esos dos puntos que usted nos acaba de referenciar, ¿a qué punto sirve entonces EPM? ¿A qué municipios? Porque no solamente es el Valle de Aburrá. Así es. Y eso me da pie para preguntarle, para que nos explique ahí por qué los mantenimientos siempre se suspende, digamos, el agua acá en el área metropolitana, pero esos otros municipios de Antioquia, digamos, no es tan recurrente. Bueno, nosotros desde EPM estamos abasteciendo los 10 municipios que hay en el Valle de la Aburrá, sí, el municipio de Río Negro y una parte del municipio del Retiro, con el mismo sistema interconectado nuestro. Okay. Entonces, los impactos en interrupciones de servicio para nosotros están muy concentrados en esos municipios porque son el área de influencia donde estamos adelantando todo el plan de inversiones y modernizaciones. En otros municipios de Antioquia, pues son otros los prestadores del servicio y cada uno tendrá como su dinámica. Sí. Entonces, sí, todos estos municipios donde nosotros prestamos el servicio se ven impactados por las interrupciones que mencionamos hace un momento. Le hice una pregunta antes de entrar al programa. Las campañas que ustedes han hecho para que economicemos y ahorremos agua, ¿han funcionado? Y usted me respondió, sí. Antes, ¿cuánto se gastaba una familia? Claro que la familia eran grandes, sí. 5, 6 hijos, papá, mamá, tíos, pero ¿se gastaba cuánto, me decía usted? Estábamos hablando que una familia en Medellín podía estar consumiendo entre 25 y 30 metros cúbicos de agua por mes. ¿Y hoy en cuánto estamos? 25 años. Hoy estamos en 13 metros cúbicos por mes. Menos de la mitad. Sí. Esto se debe a dos razones. La primera, pues la reducción de familias. Yo pues tuve 9 tíos, 2 hermanos y 2 hijos. Sí. Cada vez tenemos menos habitantes en una familia, pero también 2 factores que yo no quisiera dejar de desconocer. Uno, los aparatos hidrosanitarios, que ya hoy son de bajo consumo y que se han venido imponiendo, no solo en las construcciones nuevas, sino en las remodelaciones. Ya en el mercado no se consigue un sanitario que descargue 20 litros por uso, eso ya no se fabrica. Ya no existe, sí. Ya no existe. Entonces eso aporta mucho. Pero lo otro también es una mayor conciencia de los ciudadanos del cuidado del agua. Yo llevo ya un periodo importante de tiempo en la empresa y he podido evidenciar cómo las personas, cuando emitimos estos mensajes, se filan, digámoslo así, los apropian y hacen un uso muy, muy correcto del agua e incluso de defensa de las aguas residuales. Yo recuerdo hace unos años que se contaminó el río con un colorante y apareció el río que corrió todo un día rojo, de color rojo, que fue un proceso muy, muy intenso, que después la ciudadanía en redes sociales se convocó ella misma a un acto de desagravio al río, como pidiendo disculpas porque se había alterado su condición, ¿cierto? Y fue un acto muy bonito porque fue de la comunidad que surgió, ¿cierto? Entonces yo creo que hay hoy una mayor conciencia en la necesidad de hacer un buen uso del recurso y una protección del mismo. Vicepresidente, el agua de EPM es potable y a ver si mi mamá y creo que muchos de pronto entienden, esa agua hay que hervirla o yo me la puedo tomar directamente. Es que usted se fue con la pregunta que yo lo tenía. Si yo cojo una muestrecita de agua y me la llevo para Europa, para Estados Unidos, ¿verdad la pregunta? La mamá todavía la hierve. Sí. Esa agua nosotros, ¿cómo, a nivel mundial, cómo está catalogada? No, el agua nuestra es completamente apta para el consumo humano, se puede beber directamente de la llave sin ningún riesgo. ¿Cuál es una situación que hay que tener cuidado? La primera es que en algunos sitios que hay almacenamiento, cuando uno vive en unidades residenciales y demás,
También las unidades residenciales están obligadas a lavar 2 veces al año el tanque. Tiene toda la razón, eso me pasa a mí. En mi edificio tenemos tanques arriba. Así es. Eso hay que exigir que nos lo limpie para que no salga turbio, para que no esté contaminada. Así es, porque el mismo fenómeno que le ocurre a nuestro tanque le ocurre al de la unidad residencial. Entonces, si no hay esa precaución, pues posiblemente pues, hay un foco de contaminación o deterioro de la calidad. Pero en principio el agua es absolutamente segura. O sea, tenemos un agua absolutamente buena. Buena. No nos da envidia de nadie. No, señor, de nadie. No tenemos que envidiarle nada a nadie en ninguna parte del mundo. Última pregunta para cerrar aquí, y le quiero preguntar, ¿en qué momento podríamos llegar a tener una emergencia de esas reservas de agua? ¿De un fenómeno del Niño demasiado fuerte o de un verano más o menos larguito? O sea, sería la única... pues digamos que no sea ya por un temblor de tierra y hubo represamientos, cosas, no, hablemos de cuando hay agua y no hay agua. Climáticas. Nosotros tenemos una buena capacidad y no tenemos la crisis en la que estaba cayendo Bogotá. Nosotros, a diferencia del sistema de acueducto de Bogotá, tenemos una condición que nos hace únicos, diría yo, en el país. Y es que, digamos, nosotros, al igual que ellos tienen embalses, a esos embalses llegan naturalmente quebradas y ríos que los abastecen y los van alimentando. Pero nosotros tenemos además la posibilidad de hacer trasvases de agua de otra cuenca a través de estas estaciones de bombeo que mencioné ahora, que no lo tiene casi ninguna ciudad del país. Bogotá no lo tiene. Entonces, ¿qué pasa en una ciudad o qué nos pasaría a nosotros si no tuviéramos esta robustez de sistema? Que dependeríamos exclusivamente del agua que traen las fuentes naturales. O sea, que llueva en la fe, y si no llueve en la fe, no la fregamos. Estamos muertos, pero aquí nosotros lo que hacemos es, si no llovió en la fe, pero está lloviendo en la ceja, Buena Abejorral, bombeamos agua desde allá para traer a la fe. Entonces, eso es lo que nos permite tener una mayor confiabilidad y esa robustez del sistema, confianza para poder entregar el servicio. Óigame, vicepresidente Santiago Ochoa, qué charla tan productiva, me gustó, lo felicito. Sé que usted ya mucho tiempo, muchos años, no son ni uno ni dos, conoce demasiado el tema. Felicitarlos, porque realmente lo que sí vemos es una construcción de unos acueductos muy robustos, donde lo que vimos hace unos días fue una eventualidad que no es lo normal. Afortunadamente. Pero sí seguimos teniendo aguas de excelente calidad, con una proveeduría las 24 horas, los 7 días de la semana. O sea, no tenemos, o sea, estamos muy sólidos, afortunadamente. Esa es una gran ventaja, porque ese sistema se ha construido a lo largo de muchos años, pero siempre buscando este propósito de que tenga esa condición y esa posibilidad de abastecer cada vez más sectores de la ciudad de diferentes fuentes. Y modernizándolo y haciéndole mantenimiento continuo. Él es Santiago Ochoa, vicepresidente de Aguas de EPM. Qué buen tema el que trajimos hoy. No íbamos a hablar ni de Guatapé ni eso, no, esas son otras aguas para producir electricidad, esta es la que nos tomamos. Muchas gracias por la deferencia de venir a nuestro programa. A ustedes muchas gracias por la invitación. María Andrea me preguntaba al inicio de este programa, hoy, pero ¿qué tema vamos a hablar? Vamos a hablar de constituyente, vamos a hablar de fast track, ¿de qué vamos a hablar? Con los dos invitados que tenemos, y les dije, no, le tengo un tema sorpresa. Tema que se lo había comentado a José y muy amablemente me dijo, creo que podemos hablar de ese tema tan extraño que trae usted y que pienso que hay que empezarlo a hablar con estas dos personas, que son Andrés Úsuga, abogado constitucionalista, y nuestro analista José Obdulio Gaviria. Bienvenidos ambos, ¿cómo están todos ustedes? Gracias, Nacho. Muy bien, muchísimas gracias. Muy complacido de estar en el programa. Y les voy a hacer como la antesala para que hablemos un poco de esto. Y la antesala es... ascuas. Ah, sí, los tengo en ascuas porque no les he querido contar. Y supongo yo que a los televidentes por ahí derecho. Bueno, resulta que en estos días pues, tuve la oportunidad de estar en Madrid, España, y allá me reuní con un grupo de maestros que son amigos con los que hablo desde hace mucho tiempo. Y no sé por qué en esta tertulia empezamos a hablar de destrucción de culturas, o destrucción de ciudades, o destrucción de personas. Y empiezan a echarme en un cuento donde me decían, y arranca todo en Bilbao, la tierra donde es mi padre y donde vive toda mi familia. Y es que Bilbao, a principios del siglo pasado, era una potencia, y era una potencia en España por una razón muy sencilla. Manejaba un tema que no se manejaba en el resto de España, y era el acero. El acero, al principio del siglo pasado, pues era lo más importante para hacer vías férreas, para construir. Pero esto adicionalmente en Bilbao también se llevaba a otro asunto,
y eran grandes constructores de barcos, trabajaban durísimo. Es por eso, es el acero naval. Sí, no, y hacían para ferroviarias. Pero adicionalmente en Bilbao, no sé si usted, José Obdulio, que es un muy buen historiador, digamos que es una de las cunas del cooperativismo en el mundo. Total. El cooperativismo ¿Cómo sale. se llama la cooperativa famosa, inclusive muy influyente aquí en Colombia? Ahora nos iremos acordando. Bueno, entonces, y nace eso. Fuera de eso, que ustedes saben, los que conocen el norte de España, un país, una región montañosa donde se presta para mucho cultivo y mucha cosa de pan coger. Pues se iban empoderando los vascos. Y los vascos empezaron, nos queremos separar, y nos queremos aislar, y queremos el País Vasco, y los etarras, y todo esto. Pero esto había otros poderes ahí en el país que decían, esto no puede ser. ¿Qué pasa en última instancia? Empieza una guerra que ya se la voy pronto a desarrollar un poco más, y es, estos señores no pueden seguir creciendo con su industria. ¿Cómo les vamos a acabar esto? ¿Cómo les destruimos ese tejido? Y efectivamente lo logran hacer. Los vascos siguen teniendo pues una gran cultura, un gran país, pero les acabaron con todo el tejido empresarial. Si ustedes van ahora en este momento al norte de España, no, ese tejido empresarial está, ¿en dónde? En Cataluña, no, en Cataluña y en Madrid, sí. Entonces los vascos se querían separar. Y entonces empieza uno a mirar todo este panorama y uno dice, uy, ¿qué pasa cuando se acaba y de pronto la guerra no es ideológica, sino de destruir el tejido empresarial? ¿Qué pasó con Detroit? ¿Qué pasó con toda la gran industria? Detroit pasó a ser una ciudad de tercera. No en la actualidad, ya se ha reinventado. Que era la ciudad donde se construían todos los automóviles de los Estados Unidos, ¿no? ¿Y para dónde fueron? Para México. Para México, claro. Y vuelvo y me quedo preguntando cosas cuando ya hablaba con estos españoles y quise traerlo al contexto regional. ¿Qué pasó con Cali? Cuando todas las grandes multinacionales, no hay porque hubo un ataque, sino ¿qué pasó con Cali cuando se van todas las multinacionales? Es que Cali se peleaba el liderazgo en este país con Medellín. Sí, en los años 70, no sé si en los 80, pero se peleaban ese liderazgo, ¿no? Cali pasa y queda por allá relegada a otro, y cuando usted se va a ver el resto, ¿no? Son ciudades como Bucaramanga, Pereira, Manizales, ahí están, pero no tienen un gran tejido empresarial. Y traigo esto a colación porque empiezan a ver, no, es que se compraron el Grupo Familia, bueno, compraron el Grupo Familia, es que se nos acaba de ir con el especulador, se fue Pintuco. Y llega el especulador, dicen que es el especulador más grande de este país, el señor Gilinski, y en una jugada maestra, yo no sé si con apoyo del gobierno del presidente Duque o no, o hay ciertas cosas que pasaron, se nos fue Nutresa. Y entonces uno dice, ¿será que vamos detrás de todo esto? Y tal vez con ciertas especulaciones en el sentido de que qué iba a pasar con EPM. ¿Será que EPM lo querían llevar a tal grado de fragilidad en la administración anterior para decir que el gobierno nacional lo tenía que nacionalizar? Y ahí les dejo yo esta inquietud porque me sorprendió esto y pienso que es algo que los paisas deberíamos empezar a hablar. Porque así uno no lo crea, este tejido empresarial grande hace muchas funciones con sus fundaciones, con la generación de empleo, adquiriendo talento capacitado para esto. Es que Nutresa no es cualquier empresa. La capacidad que tiene Nutresa, no solamente aquí, sino a nivel internacional, es de una cosa, de una potencia grandísima. Y esto no lo puede manejar cualquiera, ¿sí o no? Tenemos que tener talento muy bueno. Entonces esto implica que muchos pelados y muchos jóvenes se vayan a capacitar y a traer todo esto. ¿Qué les parece esta homilía de sacristía que les traigo? No. ¿Será que Antioquia empieza a estar amenazada? Y entonces empiezan a salir cosas. Estos países son peligrosos. Antioquia Federal, nos tenemos que independizar. Y llega el gobernador y dice, no, venga, vamos a hacer esto. Es que tenemos que hacer una reforma porque es que nosotros producimos mucho y no nos están devolviendo lo que es. ¿Esto es injusto o esto es justo? Pues, doctor José Obdulio, arranco con usted. ¿Qué opinión le merece todo este carreta que le acaba de echar? Más en contexto de lo que estás planteando. A finales del siglo XIX hubo un gran evento en Europa, no me acuerdo la ciudad, y ¿sabe quién fue representante? Una tía abuela de los Samper, se llamaba Soledad Acosta de Samper. O sea, de José María Samper. La esposa de José María Samper. Que es el redactor de la Constitución del 86. Del 86. Y entonces, estamos hablando en España. Viajó a España a llevar una ponencia. ¿Sabe cuál es la tesis? El origen judío de los antioqueños.
Y el gran debate por el... Pero doña Soledad no era antioqueña. No, era un análisis sociológico y etimológico y antropológico y de toda, inclusive toda la cultura antioqueña. Que eso está basado en una anécdota muy curiosa de un gran poeta de mi pueblo, se llamaba Gutiérrez González. Gregorio Gutiérrez González. De la Ceja, Antioquia. La Ceja del Paisano Quien de María Andrea. atendió en Medellín, en el Medellín del 1840, a un bogotano. A los bogotanos en Antioquia no se les llamaba bogotanos, se les llamaba colombianos. Y Antioquia era como una especie de nación extraña, desconocidísima para el conjunto de los colombianos, los miraban con una suerte como de extrañeza. Había mucha anécdota, hay un tipo, por ejemplo, Rivas, el papá de Rivas Grot, no sé si le suena a Rivas Grot como poeta, el de las amplias constelaciones que fulguráis tan lejos. Todos nos lo sabíamos en el colegio, en la década donde yo estudié en el colegio, que era en el 60. Bueno, y entonces el papá de Rivas, que era un gran militar, un gran intelectual, un hombre importante del empresarismo, él escribió Trabajadores de Tierra Caliente. Y en ese Trabajadores de Tierra Caliente tiene un capítulo sobre los antioqueños y nos pinta como la palabra horda en el sentido bueno, es decir, como una especie de hormiguero que llegaba contratado a tumbar monte y la tumbaban en 2 días o en 3 días o en 5 días y además pintaba la cultura nuestra con una sorpresa enorme por la actitud de trabajo, la disciplina interna, la jerarquía de los capitanes que manejaban las cuadrillas de trabajadores. Bueno, eso es una digresión. Volvamos a Soledad Acosta. Entonces, Soledad Acosta habló de el origen judío de los antioqueños, partiendo de esta anécdota de la de Gutiérrez González, porque llega un bogotano muy aristócrata, un pombo, a llevar un trabajo jurídico o judicial en Medellín. Porque, ojo, que para la época no había facultades de Derecho en Medellín, ¿no? Okay. Exacto. Que llegan muy tarde. Todos se formaban en el Rosario, los que había, que éramos muy buenos. Los fundadores del sistema judicial colombiano son antioqueños. Los Restrepo, más concretamente. De Envigado. Sí. Bueno, entonces, el hombre se enamora de una mujer muy bella. Ahí también viene la figura antioqueña, la figura de la mujer antioqueña muy bella. Es como una especie de reconocimiento universal. Y entonces con rasgos, según Soledad Acosta, muy judíos, de los sefardíes españoles. Y entonces el papá, que es un antioqueño de esos codiciosos, avariciosos, etcétera, le hace un examen económico al muchacho y dice, no me sirve como yerno, y lo manda al carajo. Y entonces el hombre, muy enamorado, el pombo, se va caminando. La salida hacia Bogotá era por Santa Elena. Miran desde Santa Elena el vallecito ahí, que en la exageración antioqueña nosotros le llamamos un valle a un cañón, como es el de Aburrá. Y entonces grita, malditos judíos. Y creo que inclusive escribe en la pared. Bueno, entonces hay el mito judío, que no es el tema, pero lo contraponen quienes primero no quieren ser judíos o consideran que cuando se les dice judíos se les está insultando, y traen la teoría del origen vasco. Pero el origen vasco de los antioqueños sí es evidente. Los apellidos... Chavarría, etcétera, claro. O sea, que todos los que usted quiere con la TCH, sí. Son antioqueños. Sí. Y entonces ese tema hace que la sociedad antioqueña, por su empuje, acuérdense que aquí la minería logró la generación de unos capitales enormes. El hombre más rico, se dice que de América Latina, pero por lo menos de Colombia era... Oroliano Amador, un hombre de origen caribe, pero que de todas maneras se incrustó en la sociedad antioqueña, los Echavarría con sus fábricas. Por ejemplo... Gonzalo Mejía, que fue un visionario loquísimo. La fundación de la industria cervecera, que coincide Bogotá, Medellín y Bucaramanga,
y la más próspera es la de Medellín. Pilsen realmente es la que reúne casi toda la industria. Como la propia historia de Ardila Lule, ¿no? Bumangués. Ardila se casó con una señora Gaviria, dueña, heredera de Gaseosas Lux. Sí, señor. Y entonces Gaseosas Lux, que queda por aquí cerquita de donde estamos en este momento. Y en fin, que todo ese fenómeno entonces comenzó a ser estudiado universalmente, universalmente. El fenómeno antioqueño, por ejemplo, tiene textos como el de Breu, que es la colonización antioqueña. Casi que es una oda a Antioquia, a su espíritu democrático. Lo comparan y lo contrastan mucho con la forma aristocrática, no democrática, de exclusión de Bogotá, de Popayán, básicamente la relación entre las élites y sus trabajadores y su pueblo. Cambia mucho la forma de ver el mundo. Inclusive, mire, un tema que usted no lo sabía tampoco, doctor José Luis vivió en Cali, y es entender esa relación entre el industrial caleño y sus trabajadores y su pueblo, que adicionalmente, no sé si ustedes lo saben, y para todos los amigos que nos ven en Cali, usted lo vivió, lo estábamos hablando de afuera, Cali está lleno de judíos, Cali está lleno de alemanes, está lleno de japoneses. Y franceses. O sea, hay una cantidad de gente de otra parte. Pues que era cosmopolita, como decía, y sobre todo fue un centro industrial muy importante. Esta tertulia es maravillosa y me encantaría, pero el tiempo apremia. Ese entendido lo tenemos todos como en el ADN. ¿En qué momento Antioquia se está globalizando y está perdiendo eso? ¿Por qué esto de lo que yo les hablé? No hay tal. ¿Ah? No hay tal. No. Hoy la cabeza de la industria más importante en el mundo, que es la que llamaban antes la industria naranja, yo no sé ahora cómo le irán a poner. La economía naranja. Economía naranja. Que de hecho fue una de las banderas del presidente Es Antioquia, indudablemente. Basta que piensen en David Vélez. En el banco más grande de América Latina. Muy bien. Pero no está aquí. O sea, es que una cosa es que me gusta lo que usted dice, pero un señor que vive en Brasil, que le tributa a Brasil. O sea, y aquí usted tiene un residual. Ya la migración de los digitales. Sí, está bien, pero cuando usted tiene en Colombia aquí al frente, ellos tienen su fundación, ellos generan bienestar, o sea, generan muchas cosas para la región. Donde Gilinski se quedó con Bancolombia, olviden que este edificio se vuelven apartamentos y eso se va para Bogotá. Y ahí empezamos a perder ese liderazgo. Aprovechemos esto. La cultura antioqueña empresarial es muy solidaria, es una de las características. Hay una socióloga, se basa en la confianza. Una socióloga, y así Patricia no es la del Londoño, resto del país. No. Por ejemplo, le voy a poner un caso. Confama. Confama es una caja de compensación familiar. Sí. Es un sistema creado por la ley en el año 1946. ¿Sabe dónde nació? De la decisión de los empresarios antioqueños cuando comenzaron a tener muchas mujeres en sus factorías, u hombres padres con muchos hijos, a pesar de ser obreros, más o menos pobres, mantenían también unas camadas grandísimas, proles. Sí. Y entonces, ellos mismos, de una manera completamente voluntaria, digo los empresarios, comenzaron a otorgar un subsidio por hijo. Y de ahí nació la figura. Sin que los obligara la ley, ¿no? Sin que lo obligara la ley. ¿Cuál es su opinión frente a todo esto que yo propuse? O sea, y me encanta todo el antecedente histórico que nos proponen. Yo creo que pero estamos en un país en este momento polarizado, en un país que tiene dice, hombre, estos señores de allá pues una piedra en el zapato, ¿sí o no? Para nuestro proyecto político y apenas están arrancando y vamos a ver qué pasa con nuestra democracia, pero esas piedritas en el zapato no solamente se acaban, sino hay cosas como las que yo ¿Y por qué ese discurso, por ejemplo, del presidente, el actual presidente de la República, cala tanto en el Pacífico y no en Antioquia? Yo creo que no han podido, como decía el doctor José Dulce. Es que no han podido, no quiere decir que no se pueda a futuro. No, y no solo eso. No quiere decir que no lo estén intentando, ¿cierto? Y no quiere decir que no lo estén intentando hace mucho tiempo. La pregunta es, ¿la economía de los empresarios e industriales en Bogotá ha dejado de producir? No. Allá hay mucho dinero, hay muchos recursos, pero es distinta al empresariado antioqueño. Y acá, por ejemplo, que creo que es un hito importante de contar, que mucha gente no se lo sabe, y yo no era consciente de que tanta gente no se lo supiera. La gente no sabe cómo nació el GEA, que hoy ya no se llama GEA, pues.
¿cierto? Sí, y ya no existe, ya no hay nada. Y ya no hay nada, pero la gente no pero entiende. Yo creo que todavía está. Pero ya es muy distinto. El espíritu. Exacto, pero todavía hay una idea, ¿cierto? ¿Por qué nace el GEA? Precisamente intentando blindarse. Y eso no es de ahoritica. E intentando blindarse finalizando los 70s. ¿Y cómo se intentan blindar? Precisamente con maniobras, lo podríamos decir, con maniobras societarias, ¿cierto? Yo tengo tantas acciones acá, pero usted tiene tantas acciones acá. Usted tiene otras acá y entonces vamos haciendo un enroque, ¿cierto? Así funcionaba el GEA. Funcionó hasta que no atacaron. Exacto, y así funcionó. Y puede venir otro ataque. Yo siento, entonces esto se va. Por eso te digo, yo siento que no se ha acabado del todo, pero siento que sí hay una intención por parte, y no solamente de empresarios, no voy a hablar de bogotanos, de empresarios de otras partes del país. Porque mira que los Gilinski son de un tema caleño, sí, ¿cierto? Es que o de un tema barranquillero, un tema donde haya industria. Es que no estamos hablando de Bogotá, estamos hablando de que de pronto se va generando o se va gestando esto. Hay un acomodamiento. Sí, se va un acomodamiento. Entonces, mire, ¿usted cree que Gilinski va haya escrito y dijo yo no voy por más y ya me quedo? No se quedó tranquilo con esto. Sí. Él va por Bancolombia, que es la joya de la corona. Claro, pero contando con que otra cosa que tampoco han contado, creo, o de pronto lo dijo, no sé, el expresidente del Bancolombia el día que reaccionó allá y el día que compró una acción. Ese día lo contó. Es que los Gilinski están cobrando una venganza de principios del siglo, cuando el tema de Banco de Colombia y Conavi. Que aquí a la gente se le olvidó eso. Pero usted me está contando mucha historia. Por eso, pero a la gente se le olvidó eso. Sí, no, a la gente no le ha olvidado, no, eso la está cobrando. Claro. Pero es que él es el actor. Pero detrás hay un montón de cosas que están siendo facilitadas. Hay gente en otras regiones del país, no necesariamente en Bogotá, que están aplaudiendo. Por fin le estamos dando duro a estos antioqueños que se creían, pues. Entonces, aburriarlos, como decimos los antioqueños. Spotify facturó para Colombia 380.000 millones el año pasado. Sí. 70% son antioqueños. Para que les duela más, pues. De los 10 grandes artistas facturadores en Colombia. No, están aquí. Sí, claro. Todos estos muchachos. Sí. Es un reacomodo. Mire que todo ese tema de la actitud hostil de Petro respecto a las obras públicas en Antioquia comienza a tener respuestas inmediatas de Antioquia, por lo menos en el caso de las obras públicas. Pero usted sabe que yo encuentro en gente de otras partes del país, inclusive de Bogotá, diciéndole, si usted se independiza, deme pasaporte antioqueño que yo me voy para allá. Hay una cantidad de gente con la visión que está intentando buscar, o sea, que nos respalda, no en la pelea con el presidente como tal, sino en la visión de que porque ustedes fueron capaces de sacar metro primero, porque ustedes fueron capaces de sacar industria primero sin quejarse, porque ustedes, y que todo se resume, yo creo que en la frase de doctor José Obdulio del gobernador en la posesión en Cisneros, creo que usted la recuerda, si no van a dejar trabajar, por lo menos dejen trabajar, ¿cierto? Por lo menos no me estorben. Aquí no estamos, básicamente y me gusta la charla con ustedes dos porque nos estamos quedando como con esa gran victoria de Colombia, ¿sí o no? Cuando le ganamos 5-0 en Argentina, y eso será nuestro gran triunfo. ¿Será que nos estamos quedando con unos recuerdos? Así que si fuimos los primeros en hacer el primer metro, fuimos los primeros, y nos quedamos con ese recuerdo. Y de repente hay otras fuerzas, y vuelvo y les pongo estos ejemplos, Detroit, Bilbao, Cali. Cuando ese gran tejido empresarial, usted me está diciendo, sí, se está reinventando este cuento de la naranja, lo que pasa con este señor Vélez, sí o no, pero en última instancia se van y en últimas, ¿qué pasa con todo ese bienestar que generan estas grandes empresas o ese gran tejido? ¿Qué pasa si se acaba la industria en Antioquia? El emprendimiento antioqueño es insuperable y su capital humano es el primero en América Latina, diría yo, y de pronto. ¿No será que tenemos el ego muy alto, José Obdulio? Yo mantengo el ego muy alto porque tengo datos. Y, por ejemplo, Colombia se transformó completamente a partir de la llegada de los antioqueños al poder en Colombia, año 1910, con Carlos E. Carlos E. Restrepo. Transformación absoluta. Carlos Eugenio Restrepo. De todo. Inclusive de ideales y de comportamiento. Que no era un político de carrera, ¿no? Por ejemplo, el primer departamento que tuvo educación femenina fue Antioquia y lo tuvo en el siglo XVIII, no en el XIX, con el gobernador Moni Velarde. Hemos tenido, curiosamente, una jerarquía política superior también, pues él era un llamado visitador en esa época de la colonia. Nosotros tuvimos la primera escuela de artes y oficios. La única condición que puso el gobernador, que era muy godo, se llamaba Pedro Justo Berrío,
a quienes vinieron como comisión de pedagogos extranjeros alemanes es que fueran católicos. Todo demás, y trabajaran y que estudió en Bogotá, ¿no? Los Ospina, en Rosario, que vinieron de Cundinamarca por la... De Guaduas, creo, también. Por la conspiración septembrina. Ellos casaron, como se debe decir, con las Vázquez. Y digo las Vázquez porque se casó Mariano Ospina con la hija de un gran... Mariano, el fundador del Partido Conservador, ¿no? Sí, Bogotá. En el 48, Cundinamarqués. Y se viene a Antioquia refugiado, huyendo, dijéramos, después de la conspiración septembrina, o sea, 1828, se instala acá y él transforma de una manera radical la historia de Antioquia, y sobre todo sus hijos, Pedronel y Tulio. Pedronel y Tulio Ospina. Y entonces ellos, Mariano se casa con una Vázquez, hija de uno de los grandes millonarios de Antioquia, y luego ella muere y se casa con la otra. Tuvo hijos de las dos. Y ellos fueron los fundadores de la Escuela de Minas, que también transformó completamente. Y que no nació en la Nacional, ¿no? A ver, José Obdulio, lo que usted me está privada. diciendo es que tenemos un pasado tan sólido que ese será el devenir del futuro. Es que nosotros somos la verdadera representación de lo que Renan habla de la nación. La nación es una solidaridad permanente, que es el producto de unos grandes sacrificios. El solo hecho de vivir en estas breñas, una tierra tan dura y una geografía tan difícil. Tan agreste. Todo. Y lo hemos superado. Y se ha superado además con mucha dignidad y con mucha fortaleza de espíritu. Yo creo que... Pero eso genera resistencias en una cantidad de gente. Antioquia no le copia Sí, al discurso del presidente? Porque es que el discurso del presidente, se lo estoy diciendo a la población que me oye hoy en Medellín, en Antioquia, en Colombia, es un discurso marxista. El discurso marxista es absolutamente contrario a la naturaleza humana, y nosotros somos la representación de lo más excelso de la naturaleza humana, que es el individualismo. El individualismo antioqueño es una expresión del sentimiento humano real, que es el esfuerzo, el trabajo, la dedicación, la solidaridad, la acumulación, la invención, todas las virtudes. Con base en la confianza. Diga verbos virtuosos que no los practican colectividades que apoyan a esa cosa. Como por ejemplo tampoco, ¿cuál es el departamento que hoy mantiene un gobernador petrista? Nariño. Nariño. Y Nariño odió a Bolívar, y Nariño odió a Nariño. De hecho, Nariño se llama así como, digamos, casi como una especie de contraagresión. Como vino Mosquera y nos impuso la Constitución aquí. Andrés Úsuga, ¿por qué desaparecen los empresarios antioqueños del panorama de la opinión? Cuando usted tenía un Nicanor hablaba, y ahí para adelante le puedo poner muchos ejemplos, y de repente se nos volvió todo el asunto. Aquí los que hablan son los políticos. Que Federico, que que Alonso, que ese, tal. Y de repente esos antioqueños que opinaban... un empresario que me gustaba más, Fabio Echeverri. Fabio Echeverri. Es que pena mucho y recuerden al viejito Gagá, Hernán Echavarría. Eran empresarios que opinaban. Pero miren que eran mucho contenido político a una actividad empresarial. Sí, por eso. Pero ya no los tenemos, ya ninguno habla. ¿Sabe una frase de admiración de López Pumarejo, el papá de López Michelsen, sobre Antioquia? La política colombiana, el meridiano de la política colombiana es Antioquia. Antioquia fue quien realmente se rebeló contra la dictadura de Rojas. Y Antioquia empresarial, ¿no? Sí, claro. Pero le voy a contar por qué ha cambiado tanto el empresarismo antioqueño no iba en contra ni era dispar al obrerismo antioqueño. La UTC, que era la gran central de trabajadores de Colombia, era una central formada en Antioquia principalmente. En el paro del 77, ¿no? Bueno, Úsuga, vea que se me agotó el tiempo. Dígame. Le voy a contar una cosa muy importante de lo que usted me acaba de preguntar. Yo siento que esos empresarios eran empresarios que tenían todas las características que decía el doctor José Obdulio. Era gente, generalmente, como dicen los gringos, self-made men, hombres hechos a pulso. Sí. ¿Cierto? Habían crecido con una empresita chiquitica y convirtieron en grandes emporios. Esos son los empresarios del 10 de mayo del 57, ¿no? De ese paro grande que se le hace a Rojas y que cae Rojas, ¿no? Termina por caer.
creo yo, y lo hago así con todo respeto, de los empresarios que conozco en ese momento, me parece que hoy los empresarios que tenemos acá no son de ese mismo corte. Hoy son, me disculpa que lo diga, pero lo he visto cuando llega lo de Gilinski, gente que, uno, no hicieron crecer las empresas. O sea, no es de ellos, no son de ellos. Son gerentes. Falta sentido de pertenencia. Pero porque ellos no estuvieron ahí, sino que ellos llegaron ahí. Sí, después de su creación, sí. Exacto, llegaron después de su creación. Sí. Uno. Y llegaron a esperar muchos el gran bono para irse a descansar, el gran bono, pero les ha faltado sentido patriótico a los empresarios antioqueños que tenemos, y me disculpan que se lo diga, usted me lo preguntó, pero yo creo que son perfiles demasiado distintos a lo que teníamos en el empresariado antioqueño del año 57, que es capaz de frenar ese último año, porque yo también le voy a ser sincero, Nacho, a mí me parece que la llamada dictadura de Rojas no fue dictadura sino al final. Creo que los 3 primeros años de Gustavo Rojas Pinilla fueron muy importantes para el país, al final se vuelve una cosa pero muy yo complicada. doy una alarmita de optimismo. Yo estuve viviendo hasta la 22 en Bogotá, prácticamente. Sí. Venía aquí, bueno, estoy nuevamente localizado en Medellín y entonces comienzo a tener contacto con mucha juventud empresarial, etcétera. Yo veo que ahí se está batiendo una cosa que va a cuajar, y sobre todo mujeres. Y que hablen. Con mucha capacidad discursiva, con un Fenalco, pensamiento Antioquia. libertario. Esa es una, muy interesante. Muy interesante. Por Señores, ejemplo, se me acabó el tiempo, pero los quiero volver a invitar para que hagamos este dato más ampliamente, porque quedan muchas dudas. ¿Será que esa época del narcotráfico cayó a todos nuestros empresarios por miedo a que nos secuestraran a todos los que pasó? No, y hubo mucha migración. Sí, pero fuimos resilientes como ciudad, pero de pronto algunos empresarios de pronto ya... Y hay unos rezagos que nos hicieron daño. Eso fue un daño. Muchas gracias a ustedes dos. Ahí queda, es un debate que queda abierto. Y es un tema que quedó como iniciado. Sí, lo que pasó en Cali, lo que pasó en Bilbao, lo que pasó en Detroit. Se acabó ese tejido empresarial. ¿Será que eso es sinónimo? Pues José Obdulio nos dice, no, señores, aquí somos de otro cuento muy distinto y de pronto no. Solamente el tiempo lo dirá. Muchas gracias a ustedes dos por habernos acompañado.